Y lo primero que quería hacer era un comentario sobre el ejercicio que tenían para resolver, que se acuerdan que los que lo habían resuelto bien, el potencial sobre el eje X les daba 0, ¿sí? Y muchos se preguntaban si eso estaba bien o no. Entonces hoy vieron el método de las imágenes y me hizo una buena manera de poder volver a entender ese ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué vieron ustedes hoy en el método de las imágenes? ¿O qué de lo que vieron me interesa para explicar este ejercicio? ¿Sí? En el método de las imágenes, ustedes hoy vieron que ustedes tenían una carga, ¿sí?, frente a un plano infinito que estaba cargado a tierra, ¿sí? El potencial acá era igual a 0, y lo que ustedes veían, que la manera de poder escribir ese potencial correctamente era poner, si esta carga estaba a una distancia d del plano, ustedes ponían artificialmente una carguita acá menos q a una distancia d para el otro lado, y sumaban los dos potenciales, ¿sí? Y encontraban la solución al problema de la ecuación de Laplace, ¿no? Que era Laplaciano de B igual a rho sobre epsilon 0. Y encontraban la solución, ¿sí? Encontraban la solución que cumplía con las condiciones del contorno, que el potencial es igual a 0, ¿sí? Entonces, como un corolario, digamos, de este problema es que cuando ustedes tienen una carga positiva y otra enfrentada negativa, ¿sí?, el plano que pasa, que es equidistante a las dos cargas, tiene potencial igual a 0, ¿sí? Más allá, ahora ya olvídense del conductor, ¿sí? Si ustedes tienen dos cargas enfrentadas, de cualquier manera, ¿sí?, tienen dos cargas así, el plano que pasa justamente, que es equidistante a los demás, a las dos, va a tener potencial 0. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, ¿se puede entender eso de lo que estoy diciendo del método de imágenes? Porque si no, no van a poder entender el próximo paso. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Genial. Entonces, si ¿Puedes entendieron repetir lo esto, último? bien. Lo que yo decía que como moraleja de como corolario de todo este problema que vieron hoy, ¿sí? Olvídense ahora del problema del plano conductor tendido a 0. Como moraleja, si yo tengo una carga Q y una carga menos Q, el plano que pasa por la mitad, que hoy escribieron ese potencial, tiene potencial igual a 0, ¿sí? Haya o no un plano conductor conectado a tierra ahí, ¿sí? Porque cuando uno escribe la suma de los potenciales de esas dos cargas, en el plano que pasa por que está equidistante a ambas cargas, ¿sí?, en el plano equidistante, el potencial es 0, ¿sí? Hoy ustedes lo veían como una solución, ¿sí?, a este problema. Pero como corolario queda eso, ¿sí? Entonces, este problema que ustedes tenían que resolver tiene algo similar. ¿Por qué? Porque podemos pensar que esta hilo con lambda está formada por muchas carguitas chiquititas Q, ¿sí? Y el hilo con menos lambda está formada por muchas carguitas chiquititas menos Q, ¿sí? Y entonces el plano que pasa por la mitad, que era donde ustedes tenían que calcular el potencial, es el plano potencial igual 0, ¿sí? Si ustedes hubieran resuelto primero este problema, les debería haber resultado trivial, comillas, pero hubieran podido entender mejor este resultado. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Sí, se entiende. Bien. Bueno, eso era como para chequear el sentido físico del problema que resolvimos. Me parecía que era muy importante. Bien. Bueno, entonces, si terminamos con esto, ¿dónde puedo borrar? Un momentito para borrar. Ahí. Bien, entonces, ahora sí. Una cosa que les quería preguntar, bueno, hoy hay menos gente. Yo la clase pasada les di nuevamente lo de Taylor y les dije que revisen el ejercicio 12. No sé si alguien lo revisó, si quieren que lo vuelva a contar, si esperamos hasta el jueves.
Cuéntenme cómo van con eso. Yo el 12 lo salteé, así que por mí no. Bueno. Bueno, porque en el 12 tenían que plantear Taylor de una manera distinta a como lo habíamos dado en clase. Sí. Igual está en el foro, en uno de los foros, cuando contesté, mandé el ejercicio resuelto, así que lo pueden consultar ahí. Lo que pasa es que a veces el ejercicio resuelto no es suficiente y les quedan las dudas. Yo lo hice hoy el ejercicio y me quedó una duda que estoy buscando que me la anoté. Ahí voy. Bueno. Si no, déjalo para la parte de las consultas y arrancamos con la clase, como quieras. Dale, me da lo mismo. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a... Hoy vieron método de imágenes, no vieron capacitores en la clase. No, no vimos. Bueno, yo pensé que habían visto, pero no importa, va a ser autoexplicativa la clase. No vamos a ver método de imágenes en la práctica. Hay una guía que está en la sección de material adicional y obviamente que están invitados a resolverla y a plantear todas las dudas, pero no va a entrar como tema para el parcial, ¿sí? Es un tema que van a volver a ver en Electro de una manera más difícil, así que no les viene mal entender, es importante que lo entiendan, pero bueno, dado que estos cuatrimestres son un poco excepcionales, decidimos con Luis algunos temas sacarlos para, bueno, no complicarles tanto la vida, que de por sí ya es bastante complicada. Bien. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar son capacitores, también se les dice condensadores, ¿sí? Y una definición es que el capacitor es un dispositivo electrónico que almacena energía eléctrica en un campo eléctrico, ¿sí? Y acá tienen un par de imágenes de capacitores. La versión más simple es un conductor cargado, y el ejemplo más habitual, cuando dice capacitor o condensador, lo que está hablando es de dos placas enfrentadas, dos placas, en general se piensa plano paralelas, enfrentadas con cargas iguales y opuestas, pero también podrían ser dos casquetes esféricos o dos casquetes cilíndricos, ¿sí? Que vuelven a ser placas, pero con otra geometría, enfrentadas con cargas siempre iguales y opuestas, carga total, ¿sí? Y bueno, y en general cualquier sistema que tenga muchos conductores cargados se puede considerar, se puede llamar un capacitor, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar por el ejemplo más simple, ¿sí? Que es un arreglo de dos placas plano-paralelas infinitas con cargas opuestas, ¿sí? El campo de eléctrico, ¿sí? Bueno, del plano infinito ya lo conocemos, ¿sí? Y si yo superpongo estas dos placas, es fácil ver que el plano entre las placas es constante y vale sigma sobre epsilon 0 de z versor, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el campo de una placa cargada con sigma valía sigma sobre 2 epsilon 0 para los positivos, ¿sí? Y menos sigma sobre 2 epsilon 0 para los negativos, ¿sí? En este caso, vamos a tener un sigma sobre 2 epsilon 0 en el espacio entre las placas, ¿sí? Vamos a tener un sigma sobre 2 epsilon 0 de la carga positiva, y de la carga negativa vamos a tener otro sigma sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Porque esta placa negativa, esta placa cargada negativamente para los que están en los zetas menores, o sea, cuando están debajo, digamos para abajo, vale menos sigma sobre 2 epsilon 0, pero como está cargada con menos sigma me da más, y por eso el campo total entre las placas es sigma sobre epsilon 0. Bien, entonces lo que vamos a querer calcular es la diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? Vamos a ver varios capacitores en la clase de hoy. Vamos a ver este que es plano paralelo, vamos a ver uno esférico y uno cilíndrico, y vamos a calcular la diferencia de potencial para estos capacitores, y siempre lo vamos a calcular porque queremos definir algo que se llama capacidad, ¿sí? La capacidad es el coeficiente de proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial que vamos a tomar para definir la capacidad
es una diferencia potencial que siempre va a estar definida por convención entre el valor más alto del potencial y el valor más bajo del potencial, ¿sí? O sea, siempre esa diferencia de potencial va a tener que ser positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, si el campo es sigma epsilon 0 sobre z, ¿sí? Mi eje, voy a poner, mi eje z va a ir para arriba y mi eje x va a estar situado, mis ejes x e y están situados en el plano, en el mismo plano de la placa cargada con sigma, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, si esto es el campo, el potencial va a ser menos, el potencial va a ser algo así como menos sigma epsilon 0 por z, ¿sí? Entonces, el potencial va a ser más grande en la capa negativa que en la positiva. Entonces, vamos a calcular la diferencia de potencial, ¿sí? Como el valor, como la diferencia entre la placa negativa y la placa positiva, ¿sí? Y esto, por definición, ¿sí? Si no se lo acuerdan, fíjense, yo hoy chequeé una clase de Luis, ¿sí? El potencial en A menos el potencial en B es menos la integral entre B y A, ¿sí? Del campo eléctrico de L, ¿sí? Esto es muy importante, que sean consistentes en esta definición. Entonces, y como estoy yendo, bien, entonces acá voy a poner el campo eléctrico, que es sigma sobre epsilon 0 en z versor, y como estoy haciendo la integral la hago desde lo que yo quiero es la diferencia de potencial entre la placa negativa y la placa positiva, porque la placa negativa tiene potencial más alto. Entonces mi diferencial L va a ir en menos de Z, ¿sí? Bien, entonces escribo menos de Z y finalmente me queda sigma por epsilon 0 por D, ¿sí? La diferencia de potencial, y a sigma lo puedo escribir como la carga sobre el área, ¿sí? La carga total, ¿sí? Sobre el área. Ustedes acá me pondrían a decir, bueno, pero ojo, porque tengo una placa infinita, ¿sí? El área también va a ser infinita. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo estoy haciendo de una manera general para un capacitor de capas planas infinitas, y ahora en un momento vamos a discutir que esto puede ser una buena aproximación para un capacitor finito, ¿sí? Pero es cierto que si ustedes están estrictamente con un capacitor infinito, el área también es infinita. Si hablar de carga es un concepto relativo. Pero bueno, sepan que es una aproximación. Entonces finalmente, esta diferencia de potencial es igual a Q por D sobre epsilon 0 por el área. Y, como les decía, la intención, el objetivo de esta clase es definir lo que se llama la capacidad de un capacitor, justamente. Esta C no hay que confundir con Coulomb, ¿sí? Y la capacidad se define como el coeficiente de proporcionalidad entre la carga positiva de uno de los dos conductores y la diferencia de potencial, ¿sí? Las unidades de la carga, recuerden, son Coulomb, y de la diferencia de potencial son Volt, y vamos a definir el faradio como Coulomb sobre Volt, ¿sí? Es una nueva unidad que con la cual vamos a trabajar, y como delta B lo podemos escribir como Q por D sobre epsilon 0A, la capacidad la podemos escribir de esta manera, ¿sí? Fíjense que la capacidad siempre me va a dar positiva, ¿sí? Y solo va a depender, esto es muy importante, de epsilon 0 y de propiedades geométricas del sistema. No depende nunca de la carga, ¿sí? Bien. Y como les decía antes, la aproximación de placa infinita en realidad no es muy buena, porque en realidad no existe un capacitor
una capa plano paralela infinita cargada con una carga infinita, ¿sí? No es un objeto de la realidad, pero el campo, como uno lo calculó, para dos placas paralelas infinitas, es una muy buena aproximación de dos placas plano paralelas finitas, cuyo campo verdadero es este que están viendo acá, ¿sí? Entonces fíjense que cuando uno está bien adentro de las placas paralelas, el campo es igual al campo de las placas infinitas, ¿sí? Cuando uno se acerca más al borde, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, una cosa que se les puede preguntar es, bueno, si uno quiere aplicar este resultado del capacitor plano paralelo infinito a un capacitor finito, ¿bajo qué condiciones va a valer esta aproximación? Y la respuesta sería, si el experimento que yo quiero hacer o si la física que yo quiero estudiar está no está cerca del borde, ¿sí? Está en esta región, entonces la aproximación va a ser válida, ¿sí? Si estamos más cerca del borde, la aproximación de placas paralelos infinitas no va a ser válida. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Creo que no. Bien. Entonces, bueno, una aclaración con respecto al faradio. El faradio es como una unidad muy grande, ¿sí? Y en general las cosas con las cuales uno trabaja se miden en 10 a la menos 6 faradios, lo que se llama un microfaradio, y también un picofaradio, 10 a la menos 12 faradios. Para tener una idea, si tenemos dos placas plano paralelas separadas a una distancia de 1 milímetro, para tener una capacidad de un picofaradio necesitamos dos placas de 113 metros cuadrados, ¿sí? Y bueno, como les decía, la capacidad solo va a depender de la geometría del conductor. Y ahora vamos a ver otros ejemplos. Vamos a hacer el ejercicio, creo que 7 de la guía, sí, que nos pide hacer la capacidad en distintos arreglos. Uno de ellos son dos esferas conductoras cargadas con la misma carga, ¿sí? Cuando ustedes acostúmbrense, cuando uno habla de un capacitor esférico, está pensando eso, en las dos cáscaras esféricas cargadas con la misma carga. No es la misma sigma, ¿sí? Es la misma carga. Una positiva y la otra negativa. Entonces, bien, y queremos calcular la capacidad de este sistema de dos esferas cargadas en superficie con la misma carga, una positiva y la otra negativa. La esfera interior tiene radio A y la exterior tiene radio B. Entonces, primero que nada, vamos a obtener el campo eléctrico. Lo que nos interesa, primero que nada, es obtener el campo eléctrico entre las placas, ¿sí? Perdón, entre las placas, es no me decir, entre las dos esferas. Bien. Entonces, recordemos que el campo eléctrico de una esfera de radio R, cargado en superficie con carga Q, era 0 adentro de la esfera y Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado en R versor afuera de la esfera, ¿sí? Y entonces ahora tengo que hacer superponer, si yo quiero calcular el campo entre las dos esferas, ¿sí? Tengo que superponer el campo de la esfera chica, de la esfera de radio A, con el campo de la esfera de radio B, ¿sí? Pero ¿cuánto va a valer el campo de la esfera de radio B en la zona que a mí me interesa? 0. 0, exacto, porque adentro de la esfera el campo vale 0. O sea que directamente el campo entre las esferas vale Q sobre 4 pi epsilon 0 por R cuadrado, ¿sí? Perdón, en vez de, sí, Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado. Bien. Y Q también lo podemos escribir como 4 pi a cuadrado sigma, ¿sí? Que es la carga total de la esfera interior. Bien, entonces ahora vamos a calcular la diferencia de potencial entre... Disculpa, Susana. Sí. ¿Por qué repetís lo de cuánto vale Q? Que pasaste Sí. rápido y no... Sí, perdón. Q vale 4 pi a cuadrados por sigma, ¿sí? Sigma es la distribución superficial de cargas, ¿sí? Y si querés hacemos la cuenta, si no quedó claro, Q está bien, está bien. ¿sí? Sí. Es la integral
lo hacemos por las dudas porque nunca viene mal, es la integral entre 0 y 2pi de phi, la integral entre 0 y pi de tita, ¿sí? De sigma, que es constante, y por el diferencial superficie que va a tener el jacobiano, si se acuerdan, r cuadrado seno de tita, ¿sí? Perdón, va a ser a cuadrado, ¿sí? Porque la esfera está distinta, no es r cuadrado, porque estoy en la esfera de radio a, ¿sí? Sobre, la carga está solo sobre la superficie de la esfera, ¿sí? Entonces no va a un r cuadrado, sino va a un a cuadrado, ¿sí? De la integral entre 0 y 2pi, en phi me da el 2pi, y la integral en tita me da otro 2, con lo cual tengo 4pi a cuadrado sigma, ¿ok? Sí. Bien, y aprovecho para, esperen que ahí veía otra pregunta. Phi es el ángulo horizontal, sí. Bien, si el campo eléctrico es 4pi epsilon 0 r cuadrado, ¿sí? El potencial, a menos de una constante, va a ser algo así como Q sobre 4pi epsilon 0 r, ¿sí? Porque el menos se me fue cuando con el menos de la integral, ¿sí? Quiere decir que el mayor potencial va a estar acá, ¿sí? En la placa positiva, y el menor en la placa negativa, ¿sí? O sea que cuando escriba el delta B va a ser el potencial en A menos el potencial en B, lo que quiera calcular. ¿Están de acuerdo? Sí, porque voy del más grande al más chico. Es el más grande menos el más chico. Exactamente, claro. La moraleja es que voy siempre del más grande al más chico, por convención. Es una manera de definir la capacidad, pero no hay que equivocarse. Bien, entonces, por eso escribo desde el más grande hasta el más chico, menos la integral entre B y A del campo en R versor, y ahora ir del más grande al más chico es ir hacia allá, o sea que el ds va a ser R versor, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el otro caso que teníamos las dos placas, ir del más grande al más chico era hacer esto, ¿sí? Entonces por eso era menos de Z versor, y ahora va a ser más de R versor. Bien. Bien, entonces acá escribo el campo, entonces va a ser menos la integral entre B y A del campo eléctrico en R versor por R en R versor, y eso, cuando hago la integral de 1 sobre R cuadrado, me da menos 1 sobre R, que con este menos se me va, y me queda Q sobre 4pi epsilon 0 R entre A y B, y finalmente obtengo esta expresión, ¿sí? Es el resultado de la diferencia de potencial, y como dijimos que definíamos la capacidad como Q sobre delta B, ¿sí? Finalmente me va a quedar Q sobre, fíjense que 1 sobre A menos 1 sobre B lo puedo escribir, hacer factor común A por B, y escribir como B menos A, ¿sí? Sobre A por B. Entonces la capacidad me va a quedar 4pi, acuérdense que era la carga dividido, la diferencia de potencial, entonces me va a quedar el 4, como divido por esta cantidad, me queda 4pi epsilon 0, A por B, dividido B menos A, ¿sí? Que es una cantidad positiva, ¿sí? Y nuevamente vemos acá que la capacidad solo depende de la geometría, ¿sí? De los conductores. ¿Alguna duda con esto? No, creo que no. Bien. Bueno, entonces pasamos a lo próximo, que bien, otra de las cosas que pide el problema es calcular la autocapacidad de una esfera conductora, ¿sí? De una sola esfera. Y calcular eso de manera directa es como complejo. La idea de ese problema es entonces hacer tender B a infinito, ¿sí? En esta expresión. Y si ustedes hacen tender B a infinito, lo que les termina dando es esto, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Creo que lo que pueden hacer es, si ustedes este B lo pasan acá, ¿sí? Lo pasan por acá,
A sobre B, entonces, a ver, esto me va a quedar un 1, y esto me va a quedar, a ver, hice como un mamarracho, pero lo vuelvo a escribir, ¿sí? Tengo 4pi epsilon 0 por A, este B no lo escribo, porque lo voy a poner, lo voy a mandar para abajo, entonces en vez de escribir B, voy a escribir B sobre B es 1, menos A sobre B. Si B tiende a infinito, entonces A sobre infinito se va a 0, esta cantidad se va a 0, ¿sí? Y me queda 4pi epsilon 0A. ¿Están de acuerdo? Sí. Bárbaro. Bien, entonces, si lo que ustedes quieren calcular es el potencial de la capacidad de una sola de las esferas, la respuesta es hacer tender, como hicimos recién, B a infinito y obtienen la capacidad de esta sola esfera, que es 4pi epsilon 0A. Bien, y el último desafío de calcular capacidades en conductores va a ser para un capacitor cilíndrico que está compuesto por 2 cilindros, uno cargado con sigma y otro con menos sigma. Acá otra vez los cilindros son infinitos, ¿sí? Pero vamos a hacer, cuando calculemos la diferencia de potencial y cuando escribamos el campo en función de la carga, nos va a quedar en función de esta longitud L, ¿sí? Entonces va a tener sentido no tanto la capacidad, sino la capacidad por unidad de longitud. Pero bueno, siempre viene bien repasar cómo calculamos el campo eléctrico de un cilindro cargado en superficie, usando el teorema de Gauss, es algo que yo les había dicho que lo hicieran, pero si no lo hicieron, podemos repasarlo. Voy a llamar S a la coordenada radial de cilíndricas para diferenciarla de la de esféricas, ¿sí? Y no quise llamarla ρ porque ρ en general es densidad de carga, ¿sí? Entonces, bueno, espero que no les confunda esto, ¿sí? Estoy llamando S a la coordenada radial de cilíndricas, ¿sí? Y entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico de un cilindro en todo el espacio, un cilindro cargado en superficie en todo el espacio, bueno, las consideraciones de simetría son igual al caso del cilindro cargado en volumen, es decir que el campo solo depende de la coordenada radial de cilíndricas y tiene dirección, la coordenada radial de cilíndricas, ¿sí? Y como superficie de Gauss se usan también cilindros, un cilindro exterior y un cilindro interior, perdón, y un cilindro exterior. Entonces, cuando uno calcula la parte esta de la ley de Gauss, toma un cilindro artificial con una cierta altura S y radio R, entonces está calculando, y radio, sí, S chiquitito, si quieren, sería esto. Entonces están calculando la integral en la superficie cilíndrica, que va a ser la integral entre 0 y L en Z, y la integral entre 0 y pi y 2pi en tita, de E de S en ese versor, por el diferencial superficie de un cilindro. En este caso, bueno, perdón, simplifiqué las cosas, me salté un paso, ¿no? Como el cilindro, el campo del cilindro es en la dirección de la coordenada radial de cilíndricas, solo está aportando a toda la superficie la pared del cilindro, ¿sí? Y el diferencial superficie de la pared del cilindro lo podemos escribir como S de tita de Z. Bueno, el campo no va, o sea, acá no, por suerte no tengo que integrar en S, entonces saco afuera el E de S, un 0 y un 2pi me sale de la integral en d tita, y un L de la integral en L, y el S es el que viene del diferencial superficie. Y ahora, entonces tengo esta parte de la ley de Gauss, y ahora, ¿qué pasa? Cuando estoy adentro del cilindro, que ahora está cargado en superficie, ¿sí? ¿Cuál es la carga encerrada? Cuando estoy adentro del cilindro, la carga encerrada va a ser 0, ¿sí? Y cuando esté afuera del cilindro, que es lo que se muestra en el dibujito, la carga encerrada, bueno, la voy a tener que calcular, ¿no? Como la integral entre 0 y 2pi, acá un pequeño typo, y la integral entre 0 y L de sigma por
R grande, que es el radio del cilindro, ¿sí? Porque la carga está distribuida solamente en la superficie del cilindro, como antes en la esfera, ¿sí? De tita de z. Y esto me da, la integral de tita me aporta un 2pi, la de z un L, y tengo un 2πl R, que venía el de diferencial superficie, por sigma, que es igual a la carga total sobre todo el cilindro. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Cuando calculamos la carga en superficie en vez de en volumen, porque en la guía 1 hicimos todo de calcular la carga en volumen. Sí. La diferencia más importante entre ellos dos es que adentro siempre te va a dar 0 y afuera en la superficie te da lo mismo que cuando haces para R para afuera, no te da lo mismo. No te da lo mismo porque la carga no es lo mismo estar cargado con ρ que con sigma. Ya las unidades son distintas, Bueno, ¿no? sí. Cuando calculás la carga encerrada, ¿sí? Tenés que vas a hacer un integral de superficie, no un integral de volumen. Claro, está bien. Sí, entiendo. Esa es una diferencia importante también, ¿sí? Sí, entiendo. Bueno, y la otra fundamental es que adentro, sí, la carga Sí, da encerrada 0. Sí. Bien. Bien, entonces finalmente el campo del cilindro, adentro del cilindro va a ser 0 y afuera lo puedo escribir como sigma R por epsilon 0 S en ese versor o como Q sobre 2pi epsilon 0 L S en ese versor. En este caso, como quiero calcular la capacidad, me va a resultar más cómodo esta expresión porque ya está escrita directamente en función de la carga. Pero agéndenselo porque en otras circunstancias les puede ser también útil tener esta expresión para el campo. Y dicho sea de paso, vale en un parcial decir el campo de un cilindro cargado en superficie es tal y poner el resultado, ¿sí? Ese tipo de resultados básicos, ¿sí? El campo de un plano, el campo de un cilindro cargado en volumen y en superficie, la esfera cargado en volumen y en superficie, son resultados básicos que ustedes me pueden poner esto vale esto, tanto, y no me lo tienen que demostrar en el parcial, ¿sí? Obviamente que no les voy a tomar eso, les voy a tomar algo más complicado, pero pueden tomar eso como resultado, ¿sí? No hay ningún problema. El tema es que lo hagan bien. Bien. Entonces, como les decía, ahora, bien, entonces, perdón, si en el caso de tener dos cilindros, uno cargado con Q y otro con menos Q, perdón, como es esta figura, ¿sí? El campo adentro del cilindro cargado con menos Q, ¿cuánto va a valer? ¿Sí? El campo adentro del cilindro cargado con menos Q, ¿cuánto va a valer el campo eléctrico? ¿Cero? 0, claro, ¿sí? Porque el campo tal vez no se entendió bien, ¿no? El campo, este es el campo del cilindro, el que ven acá, este es el campo cuando S es mayor que R, ¿sí? Y el campo es 0, ¿sí? S es menor que R, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces, ahora cuando tengo el capacitor de dos cilindros, tengo que hacer superposición. El campo debido al cilindro menos Q me va a dar 0, y el campo del cilindro cargado con Q va a ser Q sobre 2pi epsilon 0 LS en ese versor. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bueno, espero que sí. Y ahora No termino vamos de a entender, Sí, dale. no termino de entender qué es lo que mide esto del capacitor, o sea, lo que estamos calculando, ¿no? La No capacidad termino de verlo. es Sí, la relación entre la carga y la diferencia de potencial, ¿sí? Entre cuánta carga tiene tu capacitor y la diferencia de potencial debido a esa carga, que es una propiedad
que es geométrica, que no depende ni del campo eléctrico, ¿sí? No depende de la carga, ¿sí? Depende de la geometría que estés usando. Fíjate que finalmente todas las capacidades no dependen justamente de la carga, ¿sí? Ni tampoco del potencial específico que vos pongas el cilindro, ¿sí? Sino son propiedades geométricas que te relacionan la diferencia de tensión a las cuales están las dos placas de un capacitor con la carga de cada una de las placas, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Entonces, acá, otra vez, cuando calculemos la diferencia de tensión, vamos a ir de la placa positiva a la placa negativa, y entonces vamos a ir de A a B. Y el DL, ¿sí? Cuando hagamos, va a ser un DS en ese versor, porque estoy yendo de A a B. Entonces, calculamos la diferencia de potencial, les decía, entre el conductor con carga positiva, el cilindro interior, y el conductor con carga negativa, como BA menos BB, que se escribe de esta manera, ¿sí? El diferencial de línea, como les expliqué antes, es DS, y bueno, acá la integral de 1 sobre S de S me da directamente el logaritmo, ¿sí? Entre A y B, y como hay un menos, puedo invertir el logaritmo, y esto me queda directamente como Q sobre 2pi epsilon 0L, logaritmo de B sobre A. Y ahora, recordemos que la capacidad siempre es la carga sobre la diferencia de potencial, o sea que finalmente la capacidad me queda como 2pi epsilon 0L, logaritmo de B sobre A, ¿sí? Entonces, nuevamente, la capacidad solo depende de las propiedades geométricas, ¿sí? Y como les decía antes, cilindros infinitos tampoco es nada que uno realmente tenga, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir L cuando la longitud es infinita? ¿Sí? La capacidad es infinita, la longitud es infinita, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí tiene sentido es la capacidad por unidad de longitud, que básicamente es la capacidad que acabamos de calcular dividido en la unidad de longitud, ¿sí? Uno, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo acá? Lo que uno está haciendo es decir, quiero calcular la capacidad de un capacitor cilíndrico, y como a este nivel que estamos calculando las cosas, calcular los campos reales de cilindros finitos es muy difícil, lo que hacemos es calcular la capacidad, pero para la expresión del campo vamos a poner el campo de dos cilindros infinitos, ¿sí? Estamos haciendo la aproximación que el campo de dos cilindros infinitos es una buena aproximación para modelar el campo de un capacitor cilíndrico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, escribimos todas las cosas, digamos, escribimos ese campo, el del capacitor cilíndrico, pero siempre nos acordamos que el campo original era de un capacitor cilíndrico, entonces si mi resultado final me quedó en función de algo que es infinito, tengo que darle un sentido físico. Y la manera de darle sentido físico es decir, bueno, la capacidad acá no tiene tanto sentido, sino que la capacidad por unidad de longitud, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, más o menos, hay que hacerlo. Bueno, lo hacen y cualquier cosa lo volvemos a charlar. Bueno, y vamos a terminar esta clase generalizando un poquito la expresión anterior, así que si hasta ahora les pareció que venían un poco abstractos, ahora va a ser más abstracto todavía, pero bueno, vamos a ir despacito a ver si lo podemos entender. La cuestión es así, el caso de dos conductores y sus capacidades, ¿sí? Que es esta relación entre carga y potencial, el caso de tener dos conductores es un caso
particular, ¿sí? Uno puede tener un caso más general de tener varios conductores, cada uno conectado a una batería con un cierto potencial y cargados a una cierta carga, ¿sí? Entonces hay una manera de relacionar las cargas de cada uno de estos conductores con los potenciales de todos los conductores, porque la carga Q1 va a depender, o sea, fíjense que en este problema que les estoy mostrando, los capacitores todos están conectados a baterías, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, si yo saco el capacitor 2, las cargas de 1 y 3 van a cambiar, ¿sí? Porque lo que es fijo en este problema no es la carga, sino el potencial, ¿sí? Entonces, si yo saco uno de los conductores, las cargas van a cambiar para que los potenciales sigan siendo constantes. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, lo que yo quiero es obtener una relación entre Q1, mi pregunta es, dados estos tres conductores, ¿sí?, conectados cada uno a estos distintos potenciales, ¿cómo escribo la carga sobre el capacitor 1, la carga sobre el capacitor 2 y la carga sobre el capacitor 3 en función de B1, B2 y B3? Entonces, una manera de entender este problema es haciendo una superposición, que sería la siguiente. Este problema, que es el que yo les presento, ¿sí? Este es el problema a resolver, ¿sí? El capacitor 1 cargado con, el conductor 1 cargado con el conductor 1 a B1, el conductor 2 a B2 y el conductor 3 a B3, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto valen Q1, Q2 y Q3? ¿Sí? Ahora, este problema lo podemos ver como una superposición de el conductor 1 conectado al potencial B1 con los conductores 2 y 3 conectados a tierra, ¿sí?, que es potencial 0. Más el problema de el conductor 2 conectado a la batería 2 y conductor 1 y conductor 3 conectados a tierra. Más el conductor 3 conectado a B3 con conductor 1 y conductor 2 conectados a tierra. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a resolver cada uno de estos problemitas por separado, ¿sí? Bien. Entonces, el problema 1 era conductor 1 conectado a B1 y conductor 2 y conductor 3, ¿sí?, conectados a tierra. Entonces yo puedo decir que Q1, ¿sí?, es C11 por B1, donde C11 es una constante que está asociado, que relaciona la carga sobre el conductor 1 con el potencial al cual está conectado ese conductor, ¿sí? Entonces, cuando los otros dos conductores están conectados a tierra, uno puede decir que Q1 es C11 por B1, Q2 es C21 por B1 y Q3 es C31 por B1, ¿sí? Donde a este se lo llama coeficiente de capacidad y a estos dos de inducción. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, se llama capacidad porque yo conecto el conductor 1 a B1 y se carga con una cierta carga Q1, ¿sí? Eso es la capacidad, como veíamos recién, la capacidad entre poner una diferencia de tensión y la carga que tengo que tener sobre ese conductor. Ahora, Q2 está a potencial 0, pero cuando aparece carga sobre Q1, ¿sí? Perdón, B2, esto dije mal, yo dije Q2 está a potencial 0. Y insisto, cuando uno tiene conductores conectados a baterías, las cargas se modifican en función de los otros conductores que yo tenga en el problema. Entonces, el conductor 2 está conectado a tierra, ¿sí? Cuando el conductor 1 se conecta a B1, se induce una carga sobre Q2. ¿Para qué? Para que este potencial siga siendo 0, ¿sí? ¿Y cuánta carga se va a inducir? Bueno, va a ser C21 por B1.
va a ser proporcional a este coeficiente que se llama de inducción. ¿Por qué? Porque es la carga que se induce en Q2, como consecuencia, 1 está potencial B1. De la misma manera, voy a llamar C31, coeficiente de inducción, a la carga, al coeficiente que me relaciona la carga que se induce sobre el capacitor 3 como consecuencia de tener el conductor 1 a B1. ¿Se entiende esto? O más o menos. Sí, creo que sí. ¿Sí? Bien. Entonces, con el mismo razonamiento que hice recién, ahora tengo el problema 2, ¿sí? El problema 2 era el conductor 1, a tierra, 1 a tierra, 3 a tierra, ¿sí? Y 2 a B2, ¿sí? Entonces, Q2 va a ser C22 por B2, ¿sí? Porque es la carga, es el coeficiente de capacidad, lo conecto a B2 y se me induce una Q2. Pero como consecuencia de conectar 2 a B2, se van a inducir cargas sobre 1 y 3. ¿Y cuánto van a valer esas cargas? Bueno, van a ser proporcionales al potencial al cual está 2 y a lo que llaman los coeficientes de inducción mutua, entre 1 y 2 y entre 2 y 3, ¿sí? Finalmente, con el mismo razonamiento, ¿sí? Ahora tengo la configuración 3. En la configuración 3 tengo conductor 1 a tierra, conductor 2 a tierra y conductor 3 a B3, ¿sí? Entonces, se me va a inducir una carga Q3 que va a ser proporcional al coeficiente de capacidad del conductor 3 por el potencial al cual lo estoy conectando. Y como consecuencia de conectar el conductor 3 al potencial V3, se me inducen cargas sobre el conductor 1 y 2, ¿sí? Donde la carga 1 está asociado al coeficiente de inducción entre 1 y 3 por el potencial V3 al cual está sometido el conductor 3, y Q2 es el coeficiente de inducción entre 2 y 3 por el potencial al cual lo conecté. Bien, y ahora cuando recordemos que lo que yo había dicho al principio, que estos tres problemas, superponer las soluciones de estos tres problemas es igual a tener este problema que está acá. ¿Sí? Vuelvo a repetir otra vez, a ver, porque me da la sensación que no queda demasiado claro. Para entender cada uno de estos problemitas, ¿sí? Cuando uno conecta el conductor 1, ¿sí?, a B1, y los otros dos están a tierra, ¿sí? Cuando están todos a tierra no hay ninguna carga, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando conecto el conector 1 a B1, ¿sí?, acá hay va a haber un campo eléctrico, ¿sí? Que si no se induce ninguna carga sobre el conductor 2, adentro del conductor el campo no va a ser cero, y por definición adentro del conductor el campo tiene que ser cero. Entonces esa Q2 se está induciendo por eso, ¿sí? Para que el potencial pueda seguir siendo cero en el conductor. Y lo mismo con Q3, ¿sí? Son cargas que se inducen por tener este potencial fijo. Bien, entonces, simplemente ahora lo que vamos a hacer va a ser sumar, ¿sí? Habíamos obtenido esta solución para el caso 1, esta solución para el caso 2 y esta solución para el caso 3. Entonces, de manera generalizada, podemos escribir lo siguiente, que cuando tenemos tres conductores conectados a baterías con B1, B2 y B3, y ahora superpongo configuración 1, 2 y 3, lo que me queda es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Q1 es C11 por B1, más C12 por B2, más C13 por B3, Q2 es C21 por B1, más C22 por B2, más C23 por B3, y Q3 es C31 por B1, más C32 por B2, más C33 por B3. Bien, hasta acá parece como una gran ensalada, ¿sí?
pero en concreto, digamos, esto no tiene ningún sentido hasta que yo no plantee un problema concreto, que no es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Pero si yo tengo un problema concreto, ¿sí? Si yo les doy los 3 conductores y les doy una geometría, ustedes tienen que poder calcular estas capacidades, ¿sí? Estas capacidades en principio tienen que ser datos o tienen que poder ser calculadas a partir de la geometría del conductor. Entonces, si uno tiene las capacidades y tiene las tensiones, fácilmente, ¿sí? Ahí ya resuelve el problema, ¿sí? Esa era un poco la idea de todo esto. Y bueno, y de forma más generalizada, ¿sí? Uno puede escribir lo que acabo de escribir así, como 3 ecuaciones con 3 incógnitas, como un vector, Q1, Q2, Q3, igual a una matriz por otro vector, ¿sí? Y a esta matriz la llamamos la matriz de capacidad, donde los elementos de la diagonal son las capacidades, como yo les dije que llamábamos a C11, C22 y C33, y los elementos fuera de la diagonal, ¿sí? Son los coeficientes de inducción. Y obviamente esto lo puedo extender a cualquier sistema de n conductores que yo quiera. Bueno, con esto terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren volver a ver alguna cosa que vimos hoy? Una clase un poquito ardua, corta pero ardua. Una duda que me quedó, Sí. que el que vos sepas que siempre, por ejemplo, la primer carga va a tener Q1, ¿eso es porque es un conductor? O sea, es una de las propiedades de ser conductor. No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir que la primera carga va a tener Q1? O sea, sin importar qué cargas estuviesen a tierra y cuál fuese, bueno, la que le estás dando el potencial V1, siempre, por ejemplo, la primera carga tenía Q1, la segunda Q2 y la tercera Q3. ¿Eso es porque son conductores? No, lo llamé así. Es como es arbitrario, ¿sí? El ser conductor te da esta relación entre la carga y la diferencia de tensión, ¿sí? Lo puedo escribir como, el ser conductor me permite escribirlo Q como un coeficiente de proporcionalidad por delta B. No sé si es eso lo que me estás preguntando. Llamarlo 1, 2 o 3 es como arbitrario, ¿sí? Sí, eso sí, pero separaste el problema principal en 3 problemitas. Sí. Y bueno, lo que me llamaba la atención es que en los 3 problemitas siempre cada carga mantenía, bueno, la misma carga. No, bien, ahí entendí lo que me preguntaste. Claro, pero no son las mismas cargas. Es una manera, bien, ahora entendí la pregunta, pero son distintas, ¿sí? No es, o sea, acá Q1 es C11 por B1. Acá, en este problema, Q1 no va a valer lo mismo, ¿sí? O sea, sería como un Q1'. Claro, si querés es un Q1', porque es otro problema. Son problemas, los 3 problemitas estos, ¿sí? Son 3 problemitas separados. ¿Se Está bien, entiende? pero entonces después Pero no te después, quedan demasiadas incógnitas para resolver el sistema. No, porque cuando yo hago la super bien, buenísimo que me preguntaste, así esto queda claro. Estoy entendiendo, ahora entiendo qué es lo que me estás preguntando. Bien, lo que yo hago a ver, ¿cómo decirlo? Yo resuelvo los 3 problemas por separado, ¿sí? Hasta ahí vamos todos bien, ¿sí? Ahora, el valor de esta Q1, ¿sí? Del primer problemita no es el mismo que el segundo, y no es el mismo que el tercero. ¿Están de acuerdo? Sí. Hasta ahí vamos bien. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es superponer las cargas, ¿sí? Cuando las superpongo, digo, la carga sobre el conductor 1 es la carga del conductor 1 del primer problema, más la del segundo problema, más la del tercer problema. Ah, perfecto, no había visto bien cómo habías armado el sistema. Tendría que haber prestado atención a eso. Está bien. No, es que no fue claro. Por eso yo entendía,
o sea, no te entendía la duda, pero entendía que había algo importante ahí, ¿se entiende? Lo mismo Q2, Q2 es la Q2 solución del primer problema, más Q2 solución del segundo problema, más Q2 solución del tercer problema. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Buenísimo. gracias. No, gracias por aclarar la duda. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen más dudas, podemos pasar a la clase a la parte de consultar dudas. Somos poquitos hoy, así que si les parece, hacemos un grupo grande y van contando las dudas. Sí, por mí sí. Buenísimo. Quien quiera empezar, adelante. Yo tengo una duda respecto al desarrollo de Taylor. Ok, el del En el ejercicio 12. es más general en realidad. Bueno. Porque vos tenía la hoja acá recién y no la encuentro. En el ejercicio 12 básicamente como que noto, pará porque no puedo, si no estoy, ahí está. No, le busco En el tranquila. ejercicio 12 tenías que resolver, vos tenías algo de la forma de 1 sobre ¿Querés ver el ejercicio? ¿Querés ver el 12? Lo comparto para que podamos. No, Si en no, realidad la idea es como más general. En el 12 vos tenías vale. algo que tenías que desarrollar y Sí. tenías algo de que era el campo era sigma z sobre 2 epsilon multiplicado por, y era 1 sobre a más z cuadrado a la 1/2 menos 1 sobre b cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Sí, ahí ya me acuerdo. Entonces vos tomabas, A ver, algo así, ¿no? claro, vos tenés algo así. Y vos No, decís, perdón. bueno, Y esto era z cuadrado más b cuadrado a la 1/2. Sí. claro. Y vos, ¿no había un z afuera de ese desarrollo? ¿No era un Me sigma? parece que en este no. Me parece que en este no. En donde había era en el del hilo. Puede ser. Claro, y mi duda viene un poco con eso, con si yo tuviese un z afuera, ¿no? Hagamos Sí. el caso. Yo Sí. ahí tengo que meter el z, o sea, ¿cómo hago en ese caso el